Jesús, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, mi querida Azul, muy contento de estar contigo como cada viernes. Pues muy contenta yo siempre de saludarte también, aunque sea para hablar de cosas pues, que son trágicas desde el punto de vista humanitario y que además presentan una situación dispar ahora que estamos hablando de dos países igualmente afectados, pero donde la respuesta internacional no ha sido la misma. Creo que valdría la pena, para entender un poco por qué se da esto, cuál es el contexto en el que desafortunadamente estos países enfrentan unos sismos de esta magnitud. Jesús. Sí, mira, primero hay que decir que es una zona densamente poblada. Por ejemplo, Gaziantep, que fue el epicentro del primer sismo de 7.8 grados en la escala Richter, tiene aproximadamente unos 2.100.000 habitantes, más Sanliurfa, que tiene otros 2 millones, Adiyaman, que tiene unos 300.000 habitantes. Ahí cerca se encuentra otra ciudad que se llama Diyarbakir, de 2 millones de habitantes. Y luego, en donde fue 9 horas más tarde, la réplica de 7.5 grados en la escala Richter azul, Kahramanmaraş, también es una ciudad enorme de unos 1.2 millones de habitantes. Aquí confluyen las placas tectónicas arábiga y la de Anatolia, y nada más para decirle a la gente, porque luego también hubo mucha especulación, que si el HARP, que si fue un castigo para Erdogan porque no quiere enemistarse con Putin, y que ya sabes, las teorías de la conspiración, decirle a la gente que se dejen de morbo y que particularmente Anatolia, lo que es toda la zona principal del 80% de Turquía, está atrapada entre las placas tectónicas euroasiática, arábiga, y bueno, también la placa de África, que hacen la placota de Anatolia, y que en los últimos 100 años ha habido 50 terremotos azul, y de esos 50 terremotos, casi uno cada 2 años, más de 10 han sido por encima de 7.5 grados en la escala Richter. Entonces, eso ya nos da una primera idea de qué pasa con este asunto. ¿Por qué en Gaziantep hay más muertos que después de la segunda réplica de Kahramanmaraş? Porque les agarra de madrugada. El de 7.8 grados en la escala Richter les agarra de madrugada, y después en el otro, 9 horas más tarde, ya están en plena luz del día moviéndose para auxiliar a las primeras víctimas. Y ese segundo, el de 7.5 grados en la escala Richter, es el que afecta al norte de Siria, Alepo, principalmente, Tartus y Latakia, y una ciudad que se llama Idlib, que está ocupada por grupos rebeldes, que bueno, si gustas, ya me preguntarás o ya te platicaré cómo está el asunto con Siria Azul. Pues platícame cómo está el asunto con Siria, porque justamente en los últimos días hemos estado escuchando mucho de la ayuda a Turquía por todos lados, ¿eh? O sea, no nada más aquí, por todos lados, pero no tanto así de Siria. ¿Qué pasa con Siria? Mira, primero decirle a la gente, recordarle a la gente que Siria está en guerra civil desde el año 2011, es decir, tenemos un país con 12 años de guerra civil, más de 600,000 muertes, más de 12 millones de refugiados y desplazados, 6 millones están desplazados. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Refugiados es cuando abandonas tu hogar y cruzas la frontera de tu país, sales de tu país y te refugias en otro país. Entonces, ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para la Ayuda a Refugiados, te categoriza y te proporciona un lugar en donde puedes estar mientras el problema se resuelve en tu país de origen. Pero luego viene el tema de los desplazados. Los desplazados también salen de su casa por la violencia, pero no cruzan las fronteras de su país, así que eso se atienen a lo que suceda dentro de las fronteras de su propio país. Entonces, imagínate, Siria al momento de la guerra civil era un país de unos 22 millones de habitantes. Nada más para dimensionar las cifras, la mitad del país abandonó sus casas, unos fuera del país, otros dentro del país, pero esto generó, mi querida Azul, que el 80% de la población viva bajo el umbral de la pobreza, es decir, con menos de $2 de ingreso por familia, como estipula el Banco Mundial, y estamos hablando que el 80% de la población en Siria o están recuperándose de algunas heridas, o tienen alguna amputación de alguna extremidad, o se van a la cama a dormir con bastante hambre y con mucha incomunicación. Esto, entonces, a esto le agregas que las zonas afectadas del norte de Siria están divididas, primero, ocupadas militarmente por fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad, sobre todo la zona de Latakia y Tartus, que pegan a la costa del mar Mediterráneo, y luego viene la zona de Idlib, que de ahí hacia arriba
tienes a los yihadistas disputándose zonas de control con el Ejército Nacional Sirio en el norte de Alepo. Entonces, tanto el Ejército Nacional de Siria en el norte de Alepo pelea contra el yihadismo, contra el Daesh o lo que queda de él, y luego ambos pelean contra los kurdos, los que a su vez están peleados también a muerte con el gobierno de Turquía en la frontera con Turquía. A los kurdos más o menos el gobierno de Al-Assad los necesita, entonces no los golpetea tanto, pero los kurdos por sí solos se enfrentan al ejército nacional, al yihadismo y al gobierno de Turquía. Erdogan, a su vez, apoya a los yihadistas y también al ejército nacional sirio para que derroquen a Al-Assad. Entonces, prácticamente no tienes a un gobierno con la capacidad de garantizar el paso y el acceso por los diferentes puntos. Nada más para resumirlo, el único punto fronterizo que está abierto ahorita se llama Bab al-Hawa, y Bab al-Hawa prácticamente el control está muy disputado por estas 4 fuerzas que ya mencioné, lo que hace pues que sea necesaria sí o sí un arreglo, un acuerdo en el plano local, en el plano regional y en el plano internacional de todas las fuerzas que tienen intereses y que están combatiendo en esta región. De lo contrario, aunque en Turquía ya van 21,000 muertos confirmados a este 10 de febrero del año 2023, 21,000 muertos, y todavía se espera que siga aumentando esa cifra. En Siria casi se llegan a los 4,000. Sin embargo, tú bien lo dijiste al inicio de nuestra conversación, en Turquía está puesto pues prácticamente todo el ojo de la ayuda, pero para Siria no. Entonces se puede convertir en una crisis humanitaria peor, porque efectivamente entre sanciones para el gobierno de Siria, entre la incapacidad del gobierno de Siria para controlar zonas en el norte de Siria que pudieran ser de vital importancia para ayudar a los que están en este momento convalecientes, y luego también el hecho de que Arabia Saudita y Estados Unidos no dejan de apoyar militar y económicamente a la insurgencia anti-Bashar al-Assad, que es el que ayuda a Putin, por cierto. Entonces tienes una tierra medio de nadie, y mientras tanto pasa tiempo precioso y valiosísimo para que tanto en Idlib y en Alepo la gente que fue víctima de estos terremotos pues puedan recibir ayuda vital en un momento clave, mi querida Azul. No, pues se aprecia un cóctel bastante complejo, querido Jesús, y te preguntaría esta mañana, cuando al presidente se le cuestiona sobre qué pasa con la ayuda de México hacia Siria, lo que dice es que el propio gobierno de Siria ha establecido que va a ser por conducto de la ONU. ¿Qué posibilidades tiene esto de prosperar en este escenario que planteas? Me parece que sería, digamos, la estrategia más ecuánime, porque efectivamente Naciones Unidas puede jugar un papel de neutralidad, de tal suerte que la respeten las fuerzas armadas del gobierno sirio en lo que controlan, que lo respeten los kurdos, que lo respeten también el ejército nacional de Siria, es decir, los insurgentes, y también los yihadistas, que son los que más me preocupan, que pudieran no necesariamente respetar, pero digamos ganar provisiones para su propia causa. Sin embargo, creo que viendo la baraja y viendo el crisol de complejidades que hay sobre el territorio de Siria, sería como lo más prudente. Bueno, pues, o sea, nada más una pregunta. De momento está detenida la ayuda, es decir, no ha llegado a Siria ninguna clase de ayuda internacional. Occidental, porque ya los países árabes como Qatar, por ejemplo, le manda ayuda al gobierno de Bashar al-Assad. Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita le envían ayuda a sus respectivos bandos sobre el terreno, pero sí es la comunidad, sobre todo los que pertenecen a la Liga Árabe, los que sí están abocándose, más la India, más China, los que están abocándose, y sobre todo Rusia, en apoyar en el norte de Siria, pero la ayuda occidental la va a canalizar Naciones Unidas. Híjole, bueno, pues ahí está la radiografía de lo que está pasando por allá, una tragedia tras otra. En los dos casos, porque también en el caso de Turquía, ahora estábamos viendo, por ejemplo, la inflación en la mañana está también por las nubes, más otras cuestiones, y este terremoto. Querido Jesús, gracias siempre por darnos un poquito de luz para entender qué es lo que está pasando en otros lados, fuera del ombligo de este gran país. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Abrazo fuerte, buenas noches, gracias. Muy buenas noches, Jesús López.